Parashá número 2, Noaj, Génesis 6:9 al 11:32. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminó Noé con Dios. Noé estaba de acuerdo con el Padre. No encuentro otra forma de describirlo. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. De hecho, todos los que no caminaron con Dios fueron destruidos. El Padre hablaba, Noé obedecía y accionaba. Traía a manifestación visible ante ojos naturales la palabra. De esta manera se construyó el arca. Aquí vemos el poder y la seguridad de su palabra. Las medidas fueron dadas, los materiales para su construcción enumerados. La fe de Noé fue puesta a prueba, de la misma manera que el pueblo de Israel fue desafiado en su fe cuando el faraón los perseguía y ellos tenían el mar rojo delante. No solo los materiales del arca lo protegerían a Noé, a su generación y aparte de la creación, sino la confianza puesta en aquel que cerró la puerta del arca, una embarcación en forma de caja que no tenía timón, una caja flotante llevando un remanente de personas y animales que sería protegido y dirigido por el Eterno. Evidentemente Noé marcaba la diferencia y realmente caminaba con Dios. Estaba de acuerdo con lo que Dios había decidido y de la forma que lo haría. Noé halló gracia ante los ojos del Padre. El versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Solo 8 personas iban a ser salvas. El 8 es un número que marca un nuevo comienzo, un nuevo tiempo. Es número de redención o del reino. Es el número de la circuncisión. A través de ella entraban como miembros de la familia de Israel. El octavo día es santa convocación, día de fiesta, es como un Shabbat, un día de gozo. Levítico 23:36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Vuelve a confirmarse lo que el Padre estableció en Génesis. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El versículo 28 de Génesis 1 comienza con, y los bendijo Dios, y a través de este diseño es que debían multiplicarse, fructificar y llenar la tierra, sojuzgarla y señorar sobre la creación. En el versículo 19 de Génesis 6, el Eterno afirma y ordena que macho y hembra serán. El orden debía establecerse, no hay otro diseño alternativo. El diseño de familia establecido en la palabra es varón-mujer, y recordemos que mujer es Isha, que quiere decir fuera de, y varón es Ish. La mujer fue tomada de la costilla que el padre sacó del varón. Todo lo que se sale de este diseño no es aprobado por el Eterno. Los primeros versículos del capítulo 7 afirman, el versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 40 es transformación, cambio. El número es muy significativo en la palabra. Veamos lo siguiente. 40 días y 40 noches duró el diluvio. Génesis 7:12. Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años como pastor en la tierra de Madián, 40 años en el desierto. Hechos 7:23, versículo 30 y versículo 36. 40 años duró el éxodo. Deuteronomio 8:2. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte Sinaí. Esto en Deuteronomio 9. Moisés intercedió 40 días y 40 noches a favor de Israel. Deuteronomio 9:18. 40 días exploraron la tierra prometida los espías de Israel. Números 13:25. 40 días retó Goliat a los israelitas antes de que David lo venciera. En Primera de Samuel 17:16. 40 años reinó David. Primera de Reyes 2:11. 40 años reinó Saúl, Hechos 13:21.
40 años reinó Salomón, Primera de Reyes 11:42. 40 días ayunó Elías hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb, Primera de Reyes 19:8. El Mesías fue presentado en el templo a los 40 días de nacido, Lucas 2:22. 40 días y 40 noches fue tentado el Mesías en el desierto, Mateo 4:1 y 2. Se le apareció a los discípulos durante 40 días, Hecho 1 y 3. El número 40 expresa transición o cambio, transición en las lluvias. El Eterno comenzaría el mundo de nuevo con Noé y su familia. Transición entre los 40 días en el desierto y el comienzo del ministerio del Mesías Yeshua. 40 días apareciendo luego de la resurrección, dándole el ministerio a sus discípulos para que continuaran su obra luego de ascender. El versículo 16 de Génesis dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Prestemos atención a este versículo. No era justo, había obedecido la instrucción y el Eterno cerró la puerta. Esto nos lleva a meditar en las veces que el Padre nos ha cerrado puertas para protegernos, en la certeza de saber que lo que Él cierra nadie puede abrir, en que mientras afuera arreciaba la tormenta, estamos seguros en Él si obedecimos y creímos, pero volvamos a la fe de Noé. En medio de la lluvia, en una embarcación sin timón y llena de todo tipo de animales, la mano protectora del Padre era evidente, mientras afuera arreciaba la tormenta y todo era caos, angustia y destrucción. Dentro del arca todo estaba bajo control, porque un hombre que halló gracia ante los ojos del Eterno por ser sadik, por ser justo, creyó y obedeció. La fe obediente manifiesta la mano poderosa del Padre. Noé, su familia y parte de la creación estaban provistos y protegidos. Como dice en el versículo 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Versículo 24. Y prevalecieron las arcas sobre la tierra 150 días. 150 días son 5 meses. Veamos el significado del número 5. El número 5 aparece unas 300 veces en la palabra, relacionado con lo incompleto, con algo que falta, que es insuficiente. Juan 5 revela que el Mesías sube a Jerusalén en una fiesta, que es Shavuot o Pentecostés. Y Pentecostés nos recuerda que Dios proveyó para que pudiéramos completar su obra. Esto es gracia. Es la gracia que nos ayuda a cumplir su voluntad por nosotros mismos. No podemos hacerlo. El estanque se relaciona con su gracia. El versículo 3 de Juan 5 revela los enfermos, los que carecían de salud, de visión, no estaban completos físicamente. Revela la carencia, lo insuficiente, lo que falta. El número 5 también representa la redención. Si unimos la redención, es el elemento faltante. La ley cubría el pecado, pero no redimía. Yeshua vino a traerla mediante su sacrificio en el madero y su resurrección, porque no era sacerdote humano, sino divino. Veamos Juan 5. Habla que el Mesías sube a Jerusalén para la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Existía cerca de las ovejas un estanque con 5 pórticos o lugares en donde los enfermos, ciegos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, al descender un ángel, podían ser sanos. Vemos aquí por qué el número 5 se relaciona con carencia, con incompleto, con algo que falta. Todos los enfermos carecían de salud, de alguna parte de su cuerpo, y venían a las aguas esperando el tiempo propicio para ser sanos y completos. En el versículo 5 de Juan vemos que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El versículo 6, y Yeshua le pregunta si quiere ser sano. En el versículo 8 vemos la sanidad. El Mesías no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y este es el tiempo de la gracia, el tiempo de volver al Padre, el tiempo de venir a sus aguas. El capítulo 5 de Juan es revelador. Es una hermosa presentación del Mesías, la gracia del Dios eterno caminando en la tierra. También vemos el número 5 en las 5 piedras que tomó David para matar a Goliat, primera de Samuel 17:40, cuando vemos más abajo en el pasaje.
Notamos algo significativo, que David guardó sus armas en la tienda. Él sabía que la fuente de su victoria había sido el Eterno. David y su arma sin Dios hubiera sido insuficiente. Nuevamente recordemos, Noé halló gracia ante los ojos de su Creador. El único camino para relacionarse con Él es su gracia, su regalo sin que podamos hacer obra ni mérito alguno, solo a través de su sacrificio del Mesías en el madero. Veamos cómo el arca tiene un significado aún más profundo. Mateo 24, 30, 44. La situación se repite. Yeshua vendrá por su pueblo y estaremos guardados y custodiados por él, mientras la ira del Eterno se derramará en el mundo por última vez. Y será como en los días de Noé, que a pesar de las advertencias, el pueblo no creyó, pero cuando comprobaron la verdad de lo que estaba diciendo ya era tarde. El arca fue cerrado por la mano del Padre y no había más oportunidad, solo terror y espanto y muerte. Así será la venida del Mesías. Muchos oirán porque la verdad les será manifiesta a toda criatura, pero no creerán hasta que comprueben con sus propios ojos la verdad, cuando uno será tomado y el otro será dejado. Bienaventurado todo aquel a quien su Señor halle velando cuando vuelva. El capítulo 8 de Génesis nos relata que el Eterno se acordó de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, y que hizo pasar un viento sobre la tierra, y reposó el arca al disminuir, reposó sobre el monte Ararat, en el mes séptimo, a los 17 días del mes, en la montaña de Ararat, el primer día del 10º mes, se descubrieron las cimas de los montes a los 40 días. Después Noé envió un cuervo, luego una paloma, que regresó porque no había dónde reposar. La misma fue enviada 7 días después y volvió con una rama de olivo en el pico. Un nuevo comienzo. El agua llevándose lo impuro. Meditemos en esto. Muerte a lo viejo y una nueva vida comenzando, para que la vida misma que es Yeshua se manifieste en nuestras vidas. Nuestra pasada manera de vivir debe morir. Para que lo puro se manifieste, lo impuro debe morir. En el versículo 20 notamos cómo Noé entendió la importancia y lo trascendental de lo que había ocurrido. Tomó todo animal limpio y toda ave limpia y lo ofreció como sacrificio en el altar que había edificado. El sacrificio de Noé fue grato al Eterno, quien decidió no maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, dice el Eterno, es malo desde su juventud. Entendamos que para que se manifieste la luz debe haber oscuridad. En el corazón del hombre viven ambas partes, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Y la inclinación al mal es lo que usa el enemigo para seducir, para que caigamos. Todo cambió luego del diluvio, de la perfección en el Edén a la sumatoria de sucesos que terminó en una tierra sin animales ni seres humanos, solo 8 personas y un pequeño remanente de animales para volver a comenzar todo otra vez. Adán y Eva viviendo en perfección, a Noé hallado justo por pura gracia. Nosotros, mediante la fe en el sacrificio del Mesías, somos hallados justos por su pura gracia. Ningún mérito propio es válido para alcanzarla. Solo es dada por puro amor por nosotros. Cuando somos sumergidos en las aguas de su espíritu y nacemos de nuevo, lo viejo es destruido y una nueva vida es manifestada y comenzamos a transitar en ella. Es necesario nacer del agua y del espíritu para que la nueva vida se manifieste en nosotros. Es necesario caminar con Dios como caminó Noé. Es necesario confiar y descansar, dejando que el Eterno lleve el barco de nuestras vidas para mantenernos a salvo. Noé construyó el arca. Dios le proveyó y sostuvo. Ahora la orden era la siguiente: sal de tu arca tú y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esto nos habla de transición. Dios no cambia. Él se había mantenido fiel en todo lo que habló Noé. Su amor no cambia, pero sí nos cambia a nosotros. Él renueva sus planes con nosotros, pero no los cambia. Salir del arca es un nuevo comienzo en la tierra. La adoración es parte de eso.
Cuando nosotros transicionamos a nuestra nueva vida, la adoración es parte de esa transición. Adorar en un altar edificado. Nuestras vidas son ese altar y son el medio de adoración, así como lo fueron los animales que ofreció Noé. Un sacrificio vivo, santo y agradable. A partir de ahora se seguirá con el orden que él estableció. Un tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Todo vuelve a su cauce. Los intentos del enemigo de hacer creer al hombre que tiene control sobre los tiempos será infructuoso. Somos mayordomos, pero no podremos cambiar ningún tiempo establecido por él. Por eso dice en el versículo 22 que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de restablecer la relación con el Padre, un altar que adora, un olor grato a su presencia. Cosas buenas suceden cuando hacemos su voluntad. Génesis 9:1 dice que la adoración produjo la bendición del Eterno a Noé, después de atravesar el juicio de Dios a través del diluvio. La fe hizo que construyeran el arca, obedeciendo al Padre, salvándolos de su ira. 8 personas se salvaron por su gracia, gracia que produjo adoración, adoración que produjo a su vez bendición, cual, mediante los mandamientos, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. La adoración no es por nuestras propias ideas, sino conforme a su voluntad. La obediencia a sus mandamientos trae abundancia o prosperidad. Pero meditemos en esto un segundo y mediante este versículo entendamos lo que significa prosperidad. Significa cumplir en abundancia los planes de Dios. Si Noé obedecía en fructificar, entonces se multiplicaría y llenaría la tierra. Prosperidad es abundancia de su gloria, y su gloria se manifiesta en la adoración basada en la obediencia. Su testimonio o ser testimonio de su gloria mediante nuestro andar. En el versículo 2 se afirma la autoridad dada en el Edén a todo ser viviente. Ahora no solo se comerían plantas, sino que también el hombre podría comer animales. El versículo 4 tiene un tema trascendental, la sangre, el derramamiento de ella. Tengamos presente esto, el entendimiento de ella impactará en la vida del hombre. La abundancia es parte de Dios. El versículo 7 habla de la obediencia relacionada con la abundancia. Una es consecuencia de la otra. Del versículo 8 al 17 hay una palabra clave, pacto, tanto con el hombre como con los animales. Su misericordia se hace presente una vez más. El mundo no sería destruido mediante un diluvio y establece una señal mediante algo que solo Dios puede hacer, un arco iris. El versículo 5 habla del poder del pacto. Él verá el arco iris y no destruirá la tierra mediante diluvio. Pacto que detiene el juicio de Dios y mantiene la promesa. El pacto lo hizo el Eterno. No intervino el hombre para influir en ese pacto. Fue solo decisión divina. La gracia del Padre, una vez más. Pacto que nos recuerda otro pacto. El pacto mediante la sangre derramada del Mesías nos libra del juicio eterno. Él honrará ese pacto. A partir de Noé, el mundo fue poblado y nació toda la raza humana. En el versículo 20-21 vemos la imperfección de Noé y a través de eso la incapacidad del hombre de ser perfecto y agradable ante Dios. Por eso fue necesaria la gracia. Noé plantó una viña, pero no comió las uvas, sino que hizo vino y se embriagó. Esto mostró su debilidad. Él andaba desnudo en su tienda. Y de la misma manera, todos estamos desnudos ante los ojos del Padre, aunque hagamos las cosas en privado. Sabemos lo trascendental del nombre Padre el Eterno. Lo que hagamos no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestra generación. Todo pecado empieza desde el Edén. Nacimos con naturaleza caída, pero nuestra responsabilidad al venir al mundo es cambiar esa situación. El pacto con el Mesías mediante su sangre lo cambia todo. La victoria sobre el pecado. Cam expuso con su boca a sus hermanos la desnudez de su padre.
Sus hermanos no miraron la desnudez, sino que la cubrieron. Noé se enteró de lo que Cam, padre de Canaán, había hecho y maldijo a Canaán. Esto nos enseña la implicancia de cómo nos conducimos y la decisión que tomemos. El pecado trae esclavitud por generaciones. Cam expuso el pecado de su padre, expuso su desnudez. Y esto trajo maldición. Y fueron todos los días de Noé, dice el versículo 29. 950 años y murió. Veamos. Noé tenía 500 años cuando el Eterno le habló sobre el arca. A los 600 años de Noé vino el diluvio. Vivió 350 años más. El número 3 significa revelar algo y el 50 jubileo, libertad, restauración. El Eterno quiere revelar que es Dios de libertad y restauración y habla del plan de Dios para la humanidad. El capítulo 10 es genealogía, los linajes de los hijos de Noé. Notemos que los nombres eran regiones geográficas porque los bautizaban con ellos. Con el tiempo se separaron las familias y formaron sus respectivos territorios de acuerdo con sus preferencias. Por eso habla de según su lengua. El versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, el primer conquistador de personas para gobernarlas. Su reino comenzó con Babel, o lo que conocemos como Babilonia. El versículo 21 habla de que Sem era primogénito de Noé y era patriarca de los hijos de Eber, que significa desde el otro lado, los que pasaron, y habla del pueblo hebreo. Ahora bien, fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno y por lo tanto creados para adorarle. De ahí surgen las decisiones sobre cómo debemos conducirlo, si nos exaltamos a Él o nos exaltamos a nosotros mismos. En Génesis 11 se nos explica que se hablaba un solo idioma, pero también palabras en común. El versículo 4 dice, y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cima llegue a los cielos y hagamos un nombre, como si por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Buscaban exaltarse a sí mismos, tomando decisiones fuera de la voluntad del Padre. Querían suplantar al Eterno. El Eterno había dicho que se multipliquen, pero ellos querían hacerlo a su manera, para exaltarse a sí mismos, no para reflejar la gloria del Padre. Tomaron el valle de Sinar para sí mismos, para establecer su reino, y así tentaron a Dios. Entendamos que fuimos hechos a su imagen para reflejarlo a Él y no a nosotros mismos. Los talentos y capacidades que Él nos dio son para testimonio de su gloria, porque todo viene de Él. Cuando buscamos nuestra gloria, terminamos frustrados, porque todo lo que no es su voluntad nos hará perder el tiempo. El versículo 8 nos narra que el Padre los esparció porque confundió su lengua y ya no pudieron entenderse ni ponerse de acuerdo. Por eso se llamó Babel aquella ciudad. El versículo 10 dice que Arfaxad es el hijo de Sem, el primogénito. Arfaxad engendró a Salah. Salah enfrentó a Eber. De Eber surge el nombre de los hebreos y significa pasar al otro lado, como ya vimos. En este capítulo de Génesis notamos cuántas generaciones pasaron hasta llegar a Abraham, su padre. Lo engendró a los 70 años. El número 7 es santificación. El número 10 habla de algo completo. No es esto algo menor. Algo se está gestando aquí. El versículo 19 nos cuenta que Abraham y Nacor tomaron mujeres. Esto no fue narrado en otra parte de este capítulo. Y que salieron hacia Canaán, pero se establecieron en Aram. La generación de Taré murió allí, pero quedó en escena Abraham y con él la promesa del Eterno y la travesía por el mar Cada. Todo tiene propósito. Hemos visto en estos pasajes palabras claves:
Fe, gracia, obediencia, desobediencia, generaciones, nuevo comienzo, santificación, propósito, pacto. La gracia del Padre estuvo sobre Noé y su familia. La fe y la descendencia a su instrucción lo salvaron del juicio mediante el diluvio. A partir de Noé comenzaron las nuevas generaciones en la tierra y aprendimos que el propósito del Padre con la humanidad sigue vigente. Un pacto lo afirma y lo confirma, no importa las dificultades que surgen. Nuestra emuná, nuestra fe obediente, sorteará cualquier escollo, cualquier torre de Babel. El Padre frustra los planes de aquellos que quieran malograr su propósito y su voluntad. El Eterno aportó personas para llevar a cabo sus planes de amor con nosotros. Las generaciones fueron pasando y en esta semana llegamos hasta Abraham, el patriarca que marcará un antes y un después. Abraham significa Ab, Padre, y Ram, exaltado. Gálatas 3:16 nos muestra la conexión entre Abraham y el Mesías. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dicen a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es el Mesías. Y a su vez, los versículos 28 y 29 de Gálatas nos muestran que nosotros somos uno en el Mesías y por lo tanto linaje de Abraham y herederos por la promesa dada a él. La próxima porción nos hablarán sobre esto. Bendiciones.